En este video vamos a resolver la pregunta 2 de la práctica 3 del semestre 2019-2. Tenemos que leer la pregunta atentamente, ¿no? Las indicaciones, las consideraciones, como por ejemplo, prohibido homogeneizar el campo sexo, ¿no? No puedo alterar los datos que están acá, no puedo usar buscar y reemplazar para cambiar mujer por F, caballero por M o dama por F. Lo tenemos que trabajar tal cual. ¿Sí? La primera pregunta dice, calcule la edad de cada empleado al momento de ingresar a trabajar a la empresa. Significa que debe haber una fecha de nacimiento y una fecha de ingreso a la empresa. Quiere saber la pregunta, cuántos años tenía este trabajador que nació aquí en esta fecha. Para eso vamos a aplicar un si fecha, aquí, fecha más antigua primero, fecha más reciente luego, y entre comillas. Doble clic, ya respondimos la primera pregunta. Ahora vamos a ver la segunda. Dice, utilizando funciones BD y sin agregar columnas, determine la cantidad de empleados de sexo femenino que no estén casadas, hayan nacido en una ciudad cuyo nombre termina con O y que no tengan 3 hijos. Entonces lo que voy a hacer es llevarme esto por acá. Voy a pegar valores o como esté. De repente si pego, perfecto. Ya está. Entonces va a ser más fácil llevar. Sé que tengo que llevar sexo por acá. Estado civil. Estado civil. Ciudad. Número de hijos. Femenino, entonces miro acá de cuántas maneras llaman al sexo femenino. F, mujer, dama. Entonces voy a poner mujer, mayúscula, minúscula, da lo mismo. Dama y F. ¿Sí? Estado civil, que no estén casados. Entonces veo el estado civil, solo veo que todo está en género masculino, soltero, casado, no hay otra cosa. Entonces, estado civil, soltero, ¿no? Soltero, para los 3 casos. Ciudad de nacimiento, termina en O, sería así. Para los 3 casos. Número de hijos, que no tenga 3 hijos o más, menor que 3. Para los 3 casos. Bueno, para los 3 casos, así. ¿Está? Y ahora vamos a colocar la función BD. Como me pide la cantidad, entonces voy a usar BD contará. La base de datos será esta, coma,
¿En qué campo voy a contar? Cualquier campo es válido. Voy a contar sobre sexo. Recuerden que contará cuenta datos que están presentes en una celda. Criterio, esto de acá. Cierro. ¿Sí? Siguiente. Utilizando funciones BD y sin agregar columnas hay el promedio de sueldos redondeado a 2 decimales de los empleados de sexo masculino que reciben su sueldo en el banco BBVA. Entonces, habla de sexo. Habla de en el banco de bono. Y nada más. Entonces, sexo masculino, ¿de cuántas maneras? Caballero, hombre, M. Entonces aquí pongo caballero, hombre, M, ¿no? Si yo lo dejo así, con M, recuerden que cuando yo pongo una letra o una palabra, lo que va a hacer es buscar todo lo que empiece con esa letra o con esa palabra. Es decir, cuando yo pongo M, va a buscar, por ejemplo, masculino, va a tomar en cuenta masculino, va a tomar en cuenta mujer. Entonces, como acá yo tengo mujer, esta M va a considerar a la mujer también, cosa que es incorrecto porque me está pidiendo solo del sexo masculino. Entonces, para que efectivamente solo tome a la M, tengo que hacer esto, ¿no? Recordarán la clase cuando hicimos los criterios de los filtros avanzados, les indiqué que esta era la manera para que solo tome exactamente a la M. ¿Sí? El banco, en este caso el banco tendría que repetirlo para cada una de las opciones que tiene el sexo masculino. Y ahora simplemente voy a poner, este caso es promedio de sueldos, BD promedio, la base de datos, coma, y aquí tengo que poner el sueldo, coma, y los criterios. Cierro, enter. Y nos piden que redondear a 2 decimales. Entonces aquí redondeamos a 2 decimales. Listo. Pregunta D. Utilizando funciones BD, hay la suma convertida a soles para los empleados que nacieron en Arequipa o Trujillo de cualquier sexo y que hayan nacido después de 1980 pero antes de 1990. Entonces acá igual sexo no va, sería la ciudad de nacimiento, y luego que hayan nacido, la fecha de nacimiento, lo pondríamos 2 veces y ahora se van a dar cuenta porque ciudad de nacimiento dice Arequipa, vamos a poner bien Arequipa, Trujillo, después de 1980, entonces significa que la fecha sería después del 31 de diciembre
de 1980. Antes de 1990 significa que es antes del 1 de enero de 1990. Esto lo convertimos a su correspondiente número y tenemos dos alternativas acá. Una es hacer esto, concatenar, que sea mayor a esto, ¿sí? Aquí también concatenar con menor, sea menor a esto, ¿sí? Y repetir esto mismo abajo. También otra alternativa podría ser poner esto y escribir directamente el número 29586 y aquí menor que 32874, ¿no? Entonces tiene las dos maneras, concatenan o ponen de esta manera. ¿Cuándo es conveniente concatenar? Si esto varía, ¿no? Si esto varía, concatenar sería. Pero como esto no varía, podría ponerlo de frente también. Ya, entonces ahora dice la suma de los sueldos. Entonces aquí es, en vez de suma, base de datos, coma, que voy a sumar los sueldos, ¿sí? Coma, y la tabla de criterios. Cierro, enter. Según esto está en dólares, entonces lo quiero en soles. Lo que tengo que hacer es multiplicar por el tipo de cambio. Enter. ¿Sí? Ahora vamos a la siguiente. Utilizando filtros avanzados, en este caso filtros avanzados, hay la relación de empleados, o sea, cuáles son los empleados, la lista que nacieron en Lima, que están asegurados a través de RIMAX Seguros y que estudiaron en universidades particulares. Y solo debo considerar a los de sexo femenino, dice, ¿no? Entonces voy a llevar sexo femenino, voy a llevar para ver que sean particulares y el seguro. Entonces voy a poner RIMAX Seguros, ¿sí? Estoy acá para no equivocarme a la hora de escribir. RIMAX Seguros. Pongo PRIV porque todas las privadas dicen privada o dicen PRIV. Entonces al poner PRIV va a considerar a todas las que empiezan con PRIV. Privada empieza con PRIV, PRIV punto empieza con PRIV. Entonces aquí sexo sería mujer, dama y F, ¿verdad? Entonces repito esto para cada uno y repito esto para cada uno. Me pide que lo haga en la hoja pregunta 2, celda B4. Entonces para eso lo conveniente es llevar el criterio a la otra hoja, ¿sí? El criterio lo voy a poner por acá. Estando aquí, hago el proceso del filtro avanzado. Datos avanzadas, copiar a otro lugar. El rango de la lista está en la pregunta 2.